Si se ve la presentación, buenas tardes. Buenas tardes, sí, doctor, sí se puede ver su presentación. Excelente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Génesis Alvirena y en esta tarde los estaré acompañando en esta sesión oncológica. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradecemos la participación de los asistentes y al ponente que nos acompaña en nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras. Me gustaría extender nuestra más querida bienvenida a la sesión denominada Introducción a la Oncología, Mitos y Realidades. Uno de los ejes de acción es brindar capacitación continua e inculcar una cultura cimentada en educación de enfermería que perdure en todas las intervenciones y que favorezca una formación integral en todos los profesionales del gremio. Estimado ponente, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Le extendemos por anticipado las gracias por su valiosa e invaluable participación, que sin duda favorecerá la educación continua. Esperemos que la sesión a desarrollar sea de gran interés y que obtengan los conocimientos deseados. Ahora bien, es momento de presentar a nuestro oponente, el doctor Alberto Durazo Acuña. Estamos agradecidos por contar con su presencia, que sin duda nos brindará un tema de suma importancia. Y antes de comenzar, me permito leer un poco de su currículum. Actualmente, el doctor Alberto Durazo Acuña se desempeña como director del Centro Médico Sonora Clinical Care desde febrero del 2012 a la actualidad. También se desempeña como oncólogo en Clínica Hospital Ignacio Chávez y Istezón, desde septiembre del 2022 hasta la actualidad. Además, es profesor de la Universidad Durango Santander desde el año 2022 hasta la actualidad. Él tiene como formación académica una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Estatal de Arizona en el año 2009. En el año 2014 estudió la licenciatura en Medicina en la Universidad de Valle de México, Campus Hermosillo, el cual fue graduado con honores. En el 2009 realizó una especialidad en residencia de medicina interna en el Hospital General del Estado de Sonora. Además que a la par realizó de investigación en inmunooncología por el Cancer Vaccine Institute en Washington, donde desarrolló y diseñó protocolos de investigación con relevancia clínica de vacunas antitumorales de múltiples neoplasias. En el año 2022 hizo la subespecialidad en oncología en el Hospital Civil de Guadalajara, además de que fue graduado con honores y fue jefe de residentes en el periodo 2021-2022. Además que ha participado en congresos como ponente, colaborador y elaborador de carteles científicos, donde podemos destacar en congresos europeos de medicina oncológica en el año 2015 en Viena, igualmente colaborando como ponente en carteles en el Congreso Europeo de Medicina Oncología en 2017 en Madrid, España. También fue colaborador de proyectos presentados en el Congreso de la Asociación Americana de Inmunología en el año 2009. Y sin duda tiene un gran currículum, doctor. Me permití resumirlo porque aquí nos íbamos a quedar toda la tarde. Sin duda tiene un gran currículum. Y Todo suyo, y me doy doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Al contrario, estoy muy agradecido y realmente para mí es un orgullo que me consideren para dar este tipo de charlas, la cual obviamente es la especialidad a la que yo me dedico y pues es de suma importancia hoy en día, ya que hoy en día, como ustedes se podrán dar cuenta en las instituciones donde trabajen, el cáncer está en todos lados. Y existe algo que se viene proyectando, que para el año 2030, entre el 2030 y el 2040, el cáncer se va a volver la enfermedad
número uno en mortalidad a nivel mundial, por encima de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Este dato como tal ya se alcanza a apreciar en varios países, en 8 países, la gran mayoría en Europa. Esto ya está sucediendo en el año 2025 y se proyecta que se va a incrementar mucho más. Además, también dejando claro que entre más avance la ciencia, más cáncer va a haber. ¿A qué me refiero? Simplemente, la principal causa de muerte actual hoy en día son las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día yo tengo familiares y tengo pacientes que tienen 5 o 6 stents cardíacos. Si tomamos en cuenta el dato ese de manera muy tajante, pues son pacientes que en otros tiempos, pues ya se hubieran muerto en 5 ocasiones. Hoy en día existen pacientes que tienen la oportunidad de verse beneficiados con los advenimientos y con la tecnología, y este es solamente un ejemplo de ellos. Entonces, entre más avance la ciencia, más complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas se van a poder solucionar, los pacientes van a vivir más tiempo y al final, si algo estamos seguros, es que no vamos a ser eternos. Y entre más tiempo estemos vivos, más exposición a factores de riesgo, que es lo que vamos a hablar un poco aquí, cómo el cáncer es multifactorial y es el acúmulo de estos pequeños factores de riesgo, unos más importantes y otros menos, que hacen que al final exista la posibilidad de que se desarrolle la primera célula tumoral. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre una introducción a la oncología. Es algo muy básico, es algo muy superficial, pero sobre todo la intención es que quede claro de dónde vienen las células tumorales y por qué es tan complejo tratarlas hoy en día. Además de varios mitos y realidades que todos escuchamos, tanto de familiares, de pacientes y dudas que también podemos tener de manera personal. Bueno, para empezar, el cáncer. Todo el mundo cree que el cáncer es una sola enfermedad. Sin embargo, el cáncer es el nombre que recibe un conjunto de enfermedades. Aunque se llame cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, todos y cada uno de ellos son enfermedades totalmente distintas. ¿A qué me refiero? Es lo mismo como si habláramos de una insuficiencia renal y una insuficiencia cardíaca. Ambas son insuficiencias, ambas son una incapacidad del órgano de funcionar de manera correcta y cada una tiene sus factores de riesgo, tiene edad donde es más probable que se presente, tiene alteraciones microscópicas, moleculares o genéticas, tiene factores de riesgo heredofamiliares, entre otros. Lo mismo pasa acá. No es lo mismo, no es el mismo paciente el que está propenso a que le dé un cáncer cervicouterino que la paciente que le dé un cáncer de ovario. No es lo mismo un cáncer de mama en hombres que un cáncer de mama en mujeres. No es lo mismo un cáncer colorectal a un cáncer de colon a un cáncer de recto. Aunque por la cercanía sí comparten muchas cosas en común, son dos entidades totalmente distintas y tanto la ciencia, los estudios y los mismos tratamientos, así como la evolución de cada paciente nos lo ha demostrado. Entonces, cáncer es el nombre que se le da a un conjunto de enfermedades que se encuentran relacionadas, ¿ok? Que al final tienen una característica en común. El cáncer tiene la capacidad de proliferar de manera aberrante. ¿Qué significa eso? Que no le hace caso al organismo, a las señalizaciones de detenerse, de morir o de no continuar creciendo. Y además, esto no es nuevo. Esto es algo que se tiene registrado desde el año 1600 antes de Cristo, ¿ok? Y fue Hipócrates quien fue el primero en utilizar el término carquinos, ¿ok? Fue Hipócrates quien utilizó el término carquinos que viene relativo al cangrejo. Eso también es algo muy importante, porque todos hemos visto que cuando alguien habla de cáncer, una plática de cáncer, o inclusive
el Instituto Nacional de Cancerología o cualquier parte donde traten cáncer, usualmente viene un cangrejito y ahorita vamos a saber el por qué. También algo muy importante es la palabra tumor. Tumor no significa cáncer. Tumor significa bola o bulto. Cáncer es un tumor que tiene unas características muy específicas. Para nombrarlas de manera más directa, el cáncer es un tumor que tiene la capacidad de proliferar aberrantemente, pero sobre todo tiene la capacidad de invadir y metastizar. Esa es la diferencia entre un tumor y un cáncer, aunque no todos los cánceres son tumores, ¿no? También existen los tumores hematológicos, como son las leucemias, que realmente pues no son una tumoración como tal, pero sí son un tipo de cáncer. Y eso es de lo que hablamos. La diferencia entre un tumor y cáncer es que el cáncer tiene la capacidad de invadir y metastizar, lo cual lo vuelve altamente peligroso y mortal. Nuevamente vemos aquí el pequeño cangrejo. ¿Por qué creen ustedes que este es el animalito o por qué creen que este es el signo de la oncología? Bueno, ya saben que a los radiólogos se les ocurren muchas cosas. Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, comentan los radiólogos, pero esto se viene, como comenté ahorita, desde el año 1600 antes de Cristo. Entonces, en las primeras autopsias donde identificaron que existía algo extraño en el cuerpo, que crecía, pero no crecía de manera regular, sino de manera aberrante, sin seguir los patrones y las reglas de la fisiología humana, también tenían estas características, por lo que el cáncer como tal, lo que el cangrejo como tal está simulando el centro, la tumoración primaria y sus extensiones, las metástasis. Por eso es que utilizamos el cáncer como un logotipo que representa el cáncer como tal. Utilizamos al cangrejo como un logotipo que representa el cáncer como tal. Bueno, pero ¿qué es lo que ocasiona el crecimiento celular que sea anormal o aberrante? Pues se tienen varias teorías y si se dan cuenta, de las principales teorías que existió fue un patólogo muy famoso que tiene muchas referencias en la parte de la medicina y de la ciencia, que es el patólogo Virchow. Entonces, Virchow desde 1863 dijo su teoría donde él proponía que el cáncer venía de la inflamación crónica. Hoy en día, en el año 2025, sabemos que el cáncer, todos los cánceres o la gran mayoría de ellos provienen de la inflamación crónica. Ahorita voy a dar un pequeño ejemplo sobre eso, pero de eso se trata. Después, ya en el año 1911, se encontraron los primeros virus que estaban asociados al cáncer. Hoy en día tenemos el virus más famoso asociado al cáncer, el virus del papiloma humano, del cual dependen el 99.7% de los cánceres cervicouterinos están asociados al virus del papiloma humano. ¿Y qué es lo que sucede? Es un virus molesto. Es un virus que llega, penetra en las células, penetra en el tejido y es difícil de erradicar por el sistema inmune. Entonces, la replicación del virus, la inflamación que está causando y el mismo sistema inmunitario tratando de eliminar, producen un microambiente inflamatorio crónico que eventualmente desencadena en la primera célula mutada y posteriormente, si esto no se corrige, aparece el cáncer. Han existido muchas más teorías, pero es de llamar la atención cómo la primera teoría registrada en 1863, con la poca tecnología que se podía haber tenido en aquel momento, es una teoría que hoy en el 2025 sigue siendo correcta y acertada. La inflamación crónica. Todos los cánceres vienen de la inflamación crónica o la gran mayoría de ellos. Y esto que está acá es una fotito que a lo mejor algunos de ustedes ya la conocían y otros no. Esto que está acá es la cura del cáncer en una sola fotografía. ¿Ok? Si nosotros lográramos bloquear todas y cada una de estas vías por las cuales el cáncer evade el sistema inmune, se vuelve resistente a las quimioterapias,
tiene la capacidad de invadir, tiene la capacidad de autoalimentarse, tiene la capacidad de no obedecer las órdenes, de detenerse o de morir. Si lográramos bloquear todas estas, entonces tendríamos la cura para el cáncer. Entonces, por definición, la cura para el cáncer se encuentra en esta fotografía. Sin embargo, les voy a mostrar un poco por qué es tan complejo llegar a ella. Uno, como se comenta acá en el pequeño recuadro verde, hay un sustento de una señal de proliferación, ¿ok? Esto que está acá es el ciclo celular. Todas y cada una de las células que se encuentran en el organismo, ¿ok? Nacieron de una célula que se replicó y formó dos iguales. Y esas dos células se replicaron y formaron cuatro iguales y así sucesivamente hasta formar todos los órganos y cada uno de ellos. Entonces, como se pueden dar cuenta o como se podrán imaginar, es un proceso demasiado selectivo y perfeccionista. ¿Por qué? Porque se trata de replicar el DNA sin pasar errores genéticos de la célula hija a la célula madre. Entonces, esto conlleva múltiples procesos y varios puntos de chequeo o checkpoints, varios puntos de revisión donde existen enzimas o proteínas que están encargadas de revisar que el proceso anterior se hizo de manera correcta para poder dar luz verde y que ese proceso del ciclo celular pase a la siguiente etapa. Es aquí donde actúan. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que es como una carrera de relevos. El que está enfrente no puede avanzar hasta que el que viene atrás haya completado su ciclo y le pase la batuta para continuar a la siguiente etapa. ¿Y qué es esto que nos permite estar valorando, revisando y checando de manera continua el DNA para asegurarnos que esté funcionando y se haya duplicado o replicado de manera correcta? Pues estos son los genes supresores tumorales y los protoncogenes, que son algo muy importante y en todas las lecturas que tengan ustedes de oncología, estos van a ser nombrados. Un gen supresor de tumor, ¿ok? Es un tipo de gen que produce proteínas que ayudan a controlar la multiplicación celular, ¿ok? Entonces, si estos mutan, no hay nadie que lo esté vigilando. Por otro lado, un protoncogen es un gen que está encargado de mandar señalizaciones de manera continua hacia el frente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estos mutan, no obedecen la señal de detenerse. Para que se entienda de una manera más sencilla, podemos entender que un gen supresor de tumor es como si fuera un policía. Un policía o un guardia de seguridad, vamos a aterrizarlo a un guardia de seguridad en un hospital. Yo siempre he dicho que cualquier persona que quiera entrar a un hospital, con que se vista de blanco, más menos bata, va a entrar a cualquier hospital de México. Es impresionante cómo no te checan absolutamente nada y con que tú vayas vestido de blanco, con eso vas a pasar. Entonces, supongamos que este es un policía o un guardia que sí está encargado de, una, revisar cómo te ves, dos, pedirte tu carnet o tu gafete para que te presentes, tres, te toma y te apunta en una lista, cuatro, se asegura de que sí sea la persona que estás diciendo ser y después de eso te da pase al siguiente nivel, en este caso hacia adentro. Entonces, esto es un gen supresor de tumor. ¿Qué pasa si el gen supresor de tumor muta? Pues se vuelve malo. ¿Y qué pasa si se vuelve malo? No deja de hacer su trabajo y deja pasar a todo el que se le pare enfrente. Eso sería la función de un gen supresor de tumor y después un gen supresor de tumor mutado. Deja de hacer su función y deja que todo el mundo pase. Por otro lado, un protoncogen serían como unos repartidores, como los famosos repartidores de comida que hay hoy en día. Un repartidor de comida está encargado de llevar alimentos del punto A al punto B, pero él tiene que recibir una llamada.
se contrata servicio por cualquiera de las plataformas de su preferencia, él recibe una llamada, sabe que tiene que ir al punto A, recoger alimentos y llevarlos al punto B. Él no se dirige hacia ningún establecimiento hasta que no recibe la señal de qué es, de a dónde se tiene que presentar, y tampoco recoge nada hasta que le entregan el producto y lo va y lo entrega al destinario final. Entonces, una mutación en un protón-cogen sería un repartidor que nomás está yendo a todas las tiendas, a todos los supermercados, a todos los restaurantes, entra, agarra lo que sea y se lo va y se lo deja a quien se le dé la gana. ¿Ok? Eso sería un protón-cogen mutado. Alguien que está llevando material sin una señalización y sin un requerimiento y se está repletando de este material en un lugar donde no es necesario, y eventualmente eso puede llegar a producir un tumor, o por lo menos la primera célula tumoral. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que la primer célula tumoral se transforma y cómo funcionan lo que son los factores de riesgo, lo que son los genes supresores tumorales y los protoncogenes? Tengo esta analogía. Si por antecedentes familiares tú ya tienes alguna alteración en tu DNA, hay que recordar algo muy importante: el cáncer no se hereda una predisposición. ¿Ok? Entonces, si tú ya tienes en tu DNA una predisposición a presentar cáncer, porque tu papá tiene cierta mutación, pero tu mamá no la tiene y eso es lo que te tiene sin cáncer hoy en día, entonces, ¿qué es lo que vienen? Vienen los factores de riesgo. Entre más tiempo estemos vivos, más tiempo vamos a estar expuestos al humo del cigarro, al polvo, a la contaminación, a los gases de los combustibles, a los conservadores de los alimentos. Si tenemos una mala dieta, la obesidad, el tejido graso secreta hormonas, hormonas de más, que nos están estimule y estimule y estimule ciertas glándulas que no necesitan estar sobreestimuladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí empieza a haber los primeros cambios genéticos, las primeras mutaciones, y es como si encendiéramos el motor, solamente encendido. Un auto que está estacionado con la palanca en parking y tiene el freno de mano puesto. Entonces, algo ya sucedió, ya se encendió el motor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estas mutaciones y si estos factores de riesgo continúan acumulándose, en algún punto los protoncogenes van a mutar. Y es como si posicionáramos la palanca en la D, ¿ok? En la D de drive, para que el carro avance. Pero todavía tenemos a los genes supresores tumorales, que a pesar de que existen fallos, como el policía, está revisando y se está asegurando que no entren los malos. Entonces, si tú tienes el auto encendido y lo tienes en D, el carro va a querer avanzar, pero no va a poder avanzar porque todavía los genes supresores de tumores lo tienen frenado. Si continuamos con el mismo efecto, acumulando factores de riesgo, tenemos una mala alimentación, seguimos fumando, seguimos tomando, seguimos con obesidad, etcétera, en algún punto los genes supresores van a mutar y es como si bajáramos la palanca del freno de mano, y entonces sí, el carro tiene la libertad de avanzar y causar todo el daño posible. De una manera muy simplista y aterrizada, es así como se muta la primera célula y aparece el cáncer. Que aquí está ya de manera más científica y más aterrizada. En este caso, lo que son los genes, los protoncogenes, son todas estas proteínas de RAS, RAF, MEC y ERG, que están encargados de mandar señales hacia el frente hasta llegar al DNA, siempre y cuando se envíe la señal en la parte superior en el receptor del EGFR. Y los genes, y los genes, y los genes Y los genes supresores tumorales, en este caso, serían el NF1, PTEN, STK11, etcétera. Ahora, bueno, ¿toda proliferación aberrante es un cáncer? No. A ver, ¿existe la manera de poder silenciar la transcripción?
Ya, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿toda proliferación aberrante se va a convertir en un cáncer? No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una lesión en la pierna, es una herida, pero tú tienes una cicatrización normal. Entonces, una vez que se une el lado A con el lado B, se envía la señalización de que ya no se requiere mayor proliferación celular, se bloquea el ciclo celular y se acaba. Pero ¿qué sucede? Esto de acá es una cicatrización queloide. La cicatrización queloide sí es una proliferación aberrante, porque a pesar de que ya se une el lado A con el lado B, continúan replicándose las células y se hace este borde. Pero, ¿por qué esta proliferación aberrante no es un cáncer? Porque recuerden las dos cualidades del cáncer, que es que tiene la capacidad de penetrar en los tejidos, invadir en los tejidos y metastizar. Y una cicatrización queloide no tiene la capacidad de invadir y proliferar. Ahora, bueno, hablamos mucho del sistema inmunitario. El sistema inmunitario está encargado de defendernos. ¿El sistema inmunitario tiene la capacidad de defendernos del cáncer? La respuesta es sí, pero no es tan eficiente para defendernos como lo es para defendernos de una bacteria, de un parásito o de un virus. ¿Y eso por qué? Porque el sistema inmunitario fue diseñado y ha evolucionado de esta manera. El sistema inmunitario está diseñado para identificar todo lo que sea ajeno a las células del organismo en el que está viviendo. Por eso es que una célula que está invadida por un virus o un virus como tal no es no se parece en nada a una célula normal del hígado, de la mama, del pulmón, del intestino. Las bacterias son totalmente distintas a lo que es una célula normal y los parásitos también. Por eso es que el sistema inmunitario es muy capaz y reacciona de manera muy rápida a la eliminación de estos. Por otro lado, una célula tumoral, el principal problema es que es algo que sí nació dentro del organismo y que va creciendo poco a poco y entre más va creciendo, va realizando este tipo de maniobras para poder evadir al sistema inmunitario. Además que sí se trata de una célula de ese mismo organismo y por lo tanto tiene muchas similitudes con una célula normal del cuerpo en el que se está formando. Por eso es que el sistema inmune sí es capaz de reconocerlo, pero batalla un poco más para eliminarlo. Sin embargo, de manera inicial, el sistema inmune es muy capaz de eliminar estas células tumorales. Y tenemos esta teoría que se llama la teoría de la inmunoedición, donde las primeras células tumorales son identificadas por el sistema inmune y son eliminadas. Después, a cómo se va deteriorando el paciente, llega una etapa de equilibrio donde cierta cantidad de células crece, pero otra cantidad de células se va eliminando, pero como va creciendo la tumoración, va incrementando las mutaciones y se va deteriorando el paciente, llega un punto en que la célula tumoral escapa, metastiza y el sistema inmune ya es incapaz de eliminarla. Ahora, otra característica es que la célula se vuelve una célula inmortal y esto se debe a que existen varios mecanismos en todas las células para eliminarlas, para matar a las células que ya están viejas, para que puedan salir las nuevas células a continuar trabajando de manera efectiva la función de dicho órgano. Uno de los ejemplos son estos que dicen ahí Fas ligando y Fas, y la otra es la vía de las caspasas. ¿Qué es lo que sucede? Las células tumorales empiezan a buscar maneras de evitar este tipo de uniones entre el ligando y su sustrato para que no puedan ser eliminadas o si llegan a ser activada esta vía de eliminación, no lo obedecen por ciertas mutaciones o cambios que hicieron dentro de la misma célula para que el proceso de información que se va pasando de una proteína en otra no se lleve a cabo y de esa manera tenemos una célula tumoral que es el equivalente a una célula zombie. ¿A qué me refiero con esto? Es una célula que sí se parece a una célula del organismo. Una célula de un tumor que nace en el colon sí se parece mucho a una célula de colon, pero tiene muchas características que la vuelven diferente
tanto en el núcleo, en su citoplasma, en las proteínas que tienen la membrana. Entonces, eso hace que pueda evadir el sistema inmunitario, se alimente por sí sola, pueda crear sus propios vasos sanguíneos y de esa manera se vuelve una célula inmortal. Ahora, obviamente, cualquier cosa que está creciendo en el organismo necesita alimento y el alimento de las células pues proviene por los nutrientes y el oxígeno que vienen a través de la sangre. Entonces, el tumor tiene la capacidad de secretar sustancias y factores de crecimiento que hacen que se puedan formar sus propios vasos sanguíneos y de esa manera tener alimento ilimitado para continuar creciendo. Esto que está acá no se le puede llamar una ensalada, ¿no? Simplemente es un plato que tiene esto que parecen que son como espinacas. No lo sé. Mucha gente cree que así es un tumor. Mucha gente cree que un tumor es una bolita, una tumoración, una masa repleta de puras células igualitas. Y esto no puede estar más alejado de la realidad. Un tumor realmente se ve algo así, como esta ensalada. ¿Ok? Donde se encuentran distintas células en distintas etapas del ciclo celular, con distintas mutaciones y con distintas modificaciones que le están creando resistencia a múltiples ataques del organismo contra ellas. Como por ejemplo, puede haber ciertas células que ya no se ven afectadas si llegan los leucocitos a eliminarlas. Hay otras células que desarrollaron una capacidad para no requerir oxígeno para continuar trabajando. Existen otras células que están encargadas de formar una membrana para formar un caparazón alrededor del tumor para que no pueda ser eliminado, que las quimioterapias no penetren y que la radioterapia no tenga la capacidad de funcionar de manera adecuada. Por eso es que muchas veces utilizamos combinaciones de 2, 3 medicamentos para atacar de distintas maneras a un solo tumor y obtener los mejores resultados. Y a eso se le llama el microambiente tumoral, que aquí está una representación un poquito más didáctica, donde vemos distintas células que representan a distintas células de un mismo tumor, pero con características distintas, distinta capacidad de replicación, distinta capacidad de evasión del sistema inmune y distintas capacidades de metastizar. También tenemos las células del sistema inmune en la parte superior, que son las células que quieren ir a atacar el tumor, y tenemos estos fibroblastos asociados a tumores, que estos lo que hacen es secretar colágeno y elastina para formar un caparazón que no pueda ser penetrado ni por las defensas, ni por la quimioterapia, ni por la radioterapia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A como se van acumulando las mutaciones, el sistema inmune o las defensas se van cansando y por lo tanto, como les comenté ahorita en la teoría de las 3E, después de la etapa de equilibrio viene la etapa de escape, con un sistema inmune ya abolido, con un paciente ya deteriorado, con un tumor que está creciendo totalmente a su beneficio sin ninguna restricción y es donde vienen las mayores complicaciones y donde usualmente los pacientes pueden llegar a fallecer si no reciben un tratamiento correcto. El cáncer también tiene la capacidad de activar mecanismos de invasión y metástasis. ¿Ok? Entonces, metástasis como tal, por definición, es que una célula tumoral no se encuentre en el órgano donde nació y haya saltado, migrado o viajado a otro órgano. ¿Ok? Sin embargo, también existen varias dudas o varias alteraciones en la interpretación de esto. ¿Por qué? Porque la gente asume o muchas veces la gente, inclusive las mismas personas que trabajamos en el área de la salud, creen que una paciente que tiene un cáncer de mama primario con metástasis en el hígado, con metástasis en el pulmón, creen que tiene células tumorales pulmonares, células tumorales de mama y células tumorales hepáticas. Y no es verdad. Como les comenté ahorita, la definición de metástasis es que del órgano inicial salten a los otros órganos. Por eso es que cuando le tomamos una biopsia del pulmón,
y le mandamos a hacer estudios complementarios como la inmunistoquímica, podemos saber dónde nació el cáncer, porque las células que esta paciente tiene en la mama, las células que esta paciente tiene en el pulmón son células de mama como tal, y las tinciones de mama nos van a revelar que ahí es donde nació el tumor. Por eso es que es muy importante identificar dónde nació el tumor, porque basado en esa estirpe histológica se le va a dar el tratamiento que le va a funcionar en el resto del organismo y de los demás órganos dañados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una pequeña célula tumoral cuando va iniciando, después invade, como vemos en la imagen del centro, y después invade tanto que llega al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo es como si fuera una carretera que lo va a llevar a cualquier otro órgano donde se va a sembrar y va a volver a crecer un nuevo tumor, en este caso metástasis. Aquí es otro ejemplo que hablan de un cáncer primario de colon, que el cáncer primario de colon llegó a los ganglios linfáticos, llegó al torrente sanguíneo y saltó o metastizó al hígado y al pulmón. Entonces a este paciente estaría indicado darle tratamiento para cáncer de colon y así, de esa misma manera, se va a ver beneficiadas las lesiones que tengan los demás órganos. Como conclusiones de la parte de las generalidades sobre la oncología, tenemos que el cáncer proviene de la desregulación celular normal o la homeostasis celular, ¿ok? Básicamente es un proceso desordenado que sigue los mismos caminos, pero no sigue las mismas reglas. Existen guardianes del DNA, ¿ok? Que tienen la capacidad de identificar estas lesiones de manera inicial, ¿ok? Y eliminar a las células que tengan una alteración. Pero las células que continúan creciendo, si el factor de riesgo inicial no se modifican, no se modifica, van a traer nuevas mutaciones que va a hacer que estos guardianes del DNA no se percaten de que son células anómalas y las van a dejar pasar al siguiente nivel, y así es como se van a empezar a replicar de manera aberrante. Como les comenté también, el cáncer tiene la capacidad de ir creciendo, aumentando de tamaño en el órgano donde se formó, pero eventualmente esta misma tumoración va a invadir, llegar al torrente sanguíneo, llegar a los nervios periféricos, llegar a los ganglios linfáticos y brincar de un órgano a otro. El tumor, como les mostré ahorita en la ensalada de frutas, ahí el tumor crea su propio microambiente y se rodea de estroma, que es esta capa endurecida que evita que entre de manera adecuada la quimioterapia, le da resistencia a la radioterapia y al mismo tiempo, lo más importante, bloquea a nuestros guardianes, al mismo sistema de defensas que también está diseñado para atacarlo en un inicio. A medida que el tumor va creciendo, va acumulando las mutaciones que le permiten penetrar y metastizar. ¿Ok? Y como todos sabemos, un tumor metastásico no puede ser erradicado por completo en la gran mayoría de las veces, y obviamente un tumor metastásico o un tumor etapa clínica 4 es de mal pronóstico y disminuye dramáticamente la supervivencia del paciente. Ahora, pasando a la segunda parte sobre lo que son los mitos y las realidades, que ahorita al final vamos a tener también un tiempo para preguntas y respuestas, hay algo que yo les comento mucho a mis pacientes. ¿Existen peores enfermedades que el cáncer? Sí, sí las existen. Sí, sí existen. A la gente se le hace difícil creer. Usualmente les doy varios ejemplos y están de acuerdo conmigo. Pero sí existen peores enfermedades que el cáncer. Sin embargo, me queda muy claro que la palabra cáncer es la única palabra o la única enfermedad o conjunto de enfermedades que enferma a toda la familia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos dicen, el paciente, es hipertenso mi tío o mi tía. Sí, pues bueno, le van a dar su tratamiento y si se porta bien y sigue esto y esto y esto, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque sí, es verdad. Si sigue todo al pie de la letra o lo mejor posible,
Estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa, estamos hablando de 30, 40, 50 años con la enfermedad. En cambio, cuando a alguien le dicen cáncer, se enferman todos. Si tiene cáncer la mamá, el papá se siente mal, se angustian, los hijos, los abuelos, todo el mundo. Por eso es que se presta mucho a mitos y sobre todo a charlatanería. No hay ninguna enfermedad que tenga el potencial de hacer que los pacientes vendan lo que sea, hagan hasta lo imposible, todo con tal de buscar una mejoría que muchas veces se lo prometen personas sin escrúpulos y que solamente están interesados en robarles el dinero. Entonces, ahorita podemos hablar más respecto a eso. Dentro de los mitos está, el cáncer es una sentencia de muerte. No. Los que se dedican a la parte oncológica se podrán dar cuenta o ya se habrán dado cuenta que el 70% de los pacientes con un diagnóstico que no sea etapa clínica 4, se hace etapa clínica 1, 2 o 3, el 70% de los pacientes van a tener un tratamiento con intención curativa. Del 30 restante, del 30 restante, del 7 al 12% van a debutar con una enfermedad avanzada que va a poder ser convertida con una terapia de conversión a una enfermedad curable por medio de una metastasectomía. Entonces, definitivamente no, el cáncer no es una sentencia de muerte. Y esto es algo que los oncólogos médicos nos gusta mucho dejar muy claro. Porque muchos médicos que no se dedican a la oncología ven a una paciente con un cáncer de ovario, con metástasis en el hígado, y dicen, no, 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 ya que ni le hagan nada, ya esta paciente está metastásica, mejor hay que llévensela a su casa y que pase sus últimos días de manera tranquila. Por supuesto que no pueden estar más equivocados. El 80% de la oncología médica, que es a lo que me dedico, el 80% de la oncología se dedica a los pacientes metastásicos. Todos los tratamientos de hoy en día en la oncología, o por lo menos el 90%, están dedicados a mejorar la calidad de vida y la involución de los tumores en pacientes metastásicos. Entonces, no es verdad eso. Les voy a dar un ejemplo. Hay pacientes con cáncer colorectal metastásico, cáncer de ovario metastásico, cáncer de pulmón metastásico, que tú no puedes saber que ese paciente tiene cáncer y tiene 5, 6, 7, 8 años con la enfermedad metastásica y el paciente como si nada. Obviamente hay sus excepciones, pero hoy en día la oncología está totalmente enfocada en el paciente metastásico. Y para dar otro ejemplo que me gusta mucho, solamente los tratamientos de inmunoterapia para el cáncer, para el adenocarcinoma de pulmón metastásico, o sea, un subtipo de cáncer en una sola etapa clínica, han avanzado más los tratamientos en los últimos 5 años que todos los tratamientos de la cardiología en los últimos 20 años. Un solo subtipo de un solo subtipo de una etapa clínica oncológica. Entonces, no es verdad. Hay que ir con un experto que dé su punto de vista del oncólogo y ofrecer el mejor tratamiento disponible a los pacientes. Esta es muy famosa y esta es muy común. Comer azúcar hace que el cáncer crezca más rápido. La realidad es que no. O me dicen los pacientes, doctor, yo dejé de comer azúcar porque escuché a un viejito en YouTube que dice que el cáncer se alimenta del azúcar. Le digo yo, sí, tienes razón, porque todas las células del cuerpo se alimentan de glucosa. Entonces, sí, el cáncer también es una célula en tu cuerpo que se alimenta de glucosa. Sin embargo, los estudios han demostrado que los pacientes a los que se les quita el azúcar les va peor y tienen mayor tendencia a morir por complicaciones asociadas a desnutrición que de la misma enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo con que sí se debe de disminuir la ingesta de azúcares refinadas, sobre todo. Estoy totalmente de acuerdo con que se debe mantener un peso saludable y si la paciente o el paciente batalla mucho para disminuir de peso, por lo menos mantenerlo. ¿Por qué? Porque en el tejido graso se secretan muchas hormonas
que muchas veces están directamente relacionadas con el crecimiento y progresión del cáncer, como son los estrógenos en el cáncer de mama. Solo las personas con antecedentes familiares de cáncer pueden enfermarse también. Esto no es verdad, ya que del 70 al 80% de los cánceres se presentan en pacientes sin factores de riesgo. Esto se conoce como, bueno, sin factores heredofamiliares, perdón. Esto se conoce como cánceres esporádicos. El 70 al 80% de los cánceres no se va a encontrar un por qué esa paciente o ese paciente está desarrollando esta neoplasia. ¿Ok? Solamente del 6 al 8% de los cánceres se tiene una mutación específica a la cual se puede asociar, dejando muy en claro nuevamente que el cáncer no se hereda una predisposición. Tú traes la predisposición genética y los factores de riesgo que vayas acumulando a lo largo de tu vida pueden hacer que este segundo gen mute y ahora sí venga este crecimiento celular no controlado. Y como comentan allá abajo, tabaquismo. El tabaquismo es el principal factor de riesgo modificable para todos los tipos de cáncer, no nomás para cáncer de pulmón, para absolutamente todos. Mito número 4. Las mastografías, colonoscopías, citologías cervicales, o sea, los papanicolaos, tomografías, etcétera, de tamizaje son para no padecer cáncer. Error. Esto también es falso. Estos estudios están diseñados para realizarse en personas que tengan los factores de riesgo incrementados o que lleguen a un punto o que lleguen a una edad donde los picos de mayor incidencia se encuentran presentes. Por ejemplo, por eso es que las mastografías están indicadas en las, en las mujeres a partir de los 40 años, siempre y cuando no tengan factores de riesgo directos, ¿no? Heredofamiliares directos o factores genéticos. ¿Por qué? Porque las mamografías de manera anual entre los 40 y los 69 años han demostrado una disminución del 20% en la mortalidad. Entonces, esto no va a evitar que te dé cáncer, pero tiene la intención de identificarlo de manera temprana para que, a pesar de que lo tengas, puedas tener un tratamiento con intención curativa. Lo mismo las colonoscopías a los 45 años, el Papa Nicolau ya cambió, actualmente es a partir de los 21 años y ya lo quieren extender hasta los 23 años en algunos lugares. Las tomografías para pacientes con índice tabáquico alto, con alto potencial de riesgo para cáncer de pulmón, etcétera. Antígeno prostático específico, etcétera. 5. Si tengo cáncer, ¿debo evitar el ejercicio y descansar todo el tiempo? No. Antes se pensaba que el paciente oncológico debería estar en reposo absoluto y sobre todo no verse expuesto a patógenos que puedan estar en el medio ambiente, en virus, bacterias, etcétera. Hoy en día se ha demostrado que los pacientes que tengan una masa magra o una masa muscular más voluminosa son pacientes que les va mucho mejor en los tratamientos, tienen menos efectos secundarios y de manera general les va mejor y viven más. Y viven más si son pacientes metastásicos. Y si son pacientes que tuvieron una enfermedad con intención curativa y actualmente se encuentran en vigilancia, son pacientes que se ha demostrado que un estilo de vida saludable les ayuda y ha disminuido el riesgo de recurrencia también. Además que ayuda a mejorar el ánimo, reducir la ansiedad, la depresión, combatir la fatiga asociada al tratamiento, entre otras cosas. Mito número 6. Este es muy importante y esto es alguna plática que tuve ahí con las enfermeras con las que trabajo ahí en el hospital, porque existió la duda, ¿no? ¿Es verdad que está absolutamente prohibido administrar tratamiento IV o tomar muestras del brazo donde se le realizó una metastasectomía a la paciente? Esto es falso también. Los estudios han demostrado que si la paciente se le realizó una mastectomía, pero no le quitaron los ganglios, no requirió una linfadenectomía extendida, sino solamente ganglios centinela, que es quitar uno o dos ganglios,
esta paciente le funciona perfectamente su sistema vascular y linfático y el riesgo de que tenga alguna complicación es muy, muy bajo. Ahora, ¿dónde se incrementa el riesgo? En las pacientes que llevan una cirugía, una mastectomía con una linfadenectomía, esas pacientes que les quitan 10, 12, 15, 14, 18 ganglios, entonces sí, en estas pacientes tampoco queda estrictamente prohibido, pero sí es importante que se haga de una manera más cuidadosa y si la paciente tiene antecedentes de linfedema o si la paciente presenta linfedema después de la administración del tratamiento, entonces sí, deberíamos de suspender definitivamente esa vía por el riesgo de que lo volviera a presentar o una complicación y utilizar otras vías. ¿Ok? Ahora, cabe mencionar que esto de las pacientes que se llevaron una linfadenectomía extendida, si se va a canalizar por esa vía, sí se puede, definitivamente se puede, pero sí se recomienda que se haga en manos del personal experto en el área de oncología, en este caso las enfermeras oncológicas. Y si identificas cualquier cambio, cualquier identificación que ponga a la paciente en riesgo, pues buscar otras alternativas. Esto también es muy, muy importante y muy común entre los pacientes. Debo de evitar las carnes rojas y tener una dieta basada únicamente en vegetales. Esto también es falso. La dieta debe de ser balanceada. Yo a mis pacientes en las consultas les digo que prácticamente pueden comer absolutamente todo. Lo que pasa es que no tiene, son cosas distintas. Por ejemplo, si una paciente que tuvo un cáncer de ovario me pregunta que si puede comer carnes rojas, pues claro que puede comer carnes rojas, ¿ok? Y todos, también los que tuvieron tumores del tracto gástrico, sí. Es muy importante el saber cocinar las cosas. Realmente lo que se ha asociado principalmente a los factores de riesgo son algunos embutidos, pero en exceso, obviamente, y la carbonización de los alimentos. Esa carne que a mucha gente le gusta, que se encuentra súper bien asada y todo eso, eso hace que las proteínas se descompongan de una manera muy específica y aparte los mismos reactantes del humo, eso puede desarrollar unas sustancias que se llaman nitratos y nitritos. Esos nitratos y esos nitritos lo que hacen es causar inflamación crónica en el tracto gástrico que eventualmente empieza el ciclo este que les venía comentando de inflamación crónica continua, 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 sin modificar los factores que eventualmente desarrolla la primera mutación. La primera mutación desarrolla la primera célula mutada, la primera célula mutada desarrolla la primer célula cancerígena y eventualmente puede desarrollar un tumor. ¿Qué sí les comentamos a los pacientes? De manera general, aunque es un grupo muy específico de fármacos, de manera general sí les recomendamos que no consuman toronja ni naranja agria o naranja sevillana, también como se le conoce. ¿Por qué? Porque estos cítricos específicamente inhiben un mecanismo, un citocromo en el hígado y hacen que los medicamentos no se puedan eliminar o no se vuelvan una sustancia menos tóxica en tiempo y forma. Por lo tanto, hacen que la quimioterapia dure más tiempo de lo necesario en el organismo, incrementando los factores de riesgo y la toxicidad. Y obviamente los alimentos crudos. ¿A qué me refiero con eso? Y los pacientes pueden comer alimentos que estén cocinados de cualquier manera, fritos, hervidos, asados, como ustedes quieran, al horno, etcétera. ¿Por qué? Porque estas temperaturas sí eliminan las bacterias, sí eliminan los parásitos y de esa manera nos aseguramos que un paciente que pueda estar inmunocomprometido de manera transitoria pues obtenga alimentos que no lo vayan a poner, que no vayan a perjudicarlo con una gastroenteritis, que lo vaya a tomar en un punto bajo del sistema inmunitario y se pueda complicar. Pues por mi parte es todo. Quedo obviamente atento si existe algún tipo de dudas, algún tipo de comentarios o algo más en lo que los pueda apoyar. Sí, y pues nada, de manera inicial ahorita me despido.
agradeciéndoles mucho la oportunidad que me dieron, el tiempo que estuvieron aquí presente en línea y espero que haya sido de su agrado. Recordándoles que quedo aquí sigo conectado para cualquier duda o comentario que se tenga. Agradecemos la excelente ponencia del doctor. A continuación es momento de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Yo tengo una, doc. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Buenas adelante. ¿Con tardes. quién tengo el ¿Nos gusto? puede comentar sobre las hierbas que los pacientes dicen que son naturales, los tecitos, todo eso, por favor? Claro que sí. Por supuesto. Como les comento a mis pacientes también, tú no debes de consumir absolutamente nada que no esté específicamente dosificado. Les voy a poner un ejemplo muy común. Aquí en el estado de Sonora, cuando alguien tiene una miasis, o sea, hace que tienen los gusanitos en la piel infestado, todo eso, agarramos tabaco, se lo ponemos y el tabaco suelta una toxina y hace que los gusanitos salgan y los quitamos. Pero yo que estudié en Guadalajara, la primera vez que me tocó ver algo similar, me tocó ver un té de hojas de durazno que hacían. Y el té de hoja de durazno, las gotitas se las ponían sobre la herida que tenía la miasis y los gusanos también salían y se morían. Resulta que analizando el porqué de las cosas, las hojas de durazno tienen cianuro. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos lo que está consumiendo. Realmente yo siempre pongo el ejemplo y digo, ¿a poco no suena muy común que yo te diga, ah, ¿te duele esto? Agarra unas hojitas de árbol de durazno y hazte un té. Oye, es cianuro lo que estamos consumiendo. Entonces, lo mismo pasa con el organismo, con los tés y todo ese tipo de hierbas. Todo y cada una de esas cosas son sustancias químicas que tienen una reacción en el organismo y todas, absolutamente todas, tienen que pasar por el hígado para volverse sustancias menos tóxicas para que las podamos defecar o las podamos orinar. Si la sustancia que estás consumiendo tiene un mayor tropismo, ¿qué significa eso? Tiene una mayor tendencia a llegar antes que el medicamento al hígado, va a hacer que el medicamento se quede en espera de metabolizarse, haciendo lo que funcione durante más tiempo del planeado, incrementando las toxicidades, además de las reacciones medicamentosas que pueden existir, sin dejar de lado que no sabemos cuánto de la sustancia activa se encuentra en una hoja. Es como la moringa también. La moringa definitivamente en algún punto va a ser un fármaco, porque la moringa sí baja el azúcar. El problema es que hasta que no esté dosificada, tú no sabes si una tira de moringa tiene 2 miligramos, 2000 miligramos o 2 millones de miligramos, que en algún punto obviamente va a haber una dosis tóxica. Entonces, ese es el problema. No está dosificado. No hay ningún laboratorio que tenga su nombre y su firma diciendo, estos son 1000 miligramos de esto, 500 miligramos de esto o 6 gramos de eso. Por lo tanto, no recomendamos que durante el tratamiento oncológico, durante el tratamiento oncológico, se consuma absolutamente nada que no esté dosificado. Y tampoco recomendamos cosas que sean la combinación de muchas sustancias, como los multivitamínicos. Son 50 vitaminas juntas en una tableta. Yo no sé toda la interacción medicamentosa que pueda tener con los fármacos, por lo tanto, intentamos evitarlos. Gracias. Aquí Raquel nos pregunta por qué nos comentó al inicio que la tecnología es un factor alto para que el cáncer vaya en aumento. Lo que pasa es que la expectativa de vida hoy en día en México varía, ¿no? Obviamente, varía, pero de manera global entre los estados entre los estados que tienen una expectativa de vida más prolongada y los que tienen menos, anda rondando entre los 72, 73 años para los hombres y casi cerca de los 76, 78 años para la mujer. Se espera que en los próximos 10 años se incremente 6 años en general la expectativa de vida. Entonces, eso es de manera general, porque hay que recordar que la expectativa de vida se saca en promedio en un país
entre los estados que tienen un estado socioeconómico un poquito menos favorecido y que tienen más enfermedades donde los pacientes o los niños fallecen de manera más temprana, y otros estados donde a lo mejor esa no es la causa por la que mueren, pero tienen problemas cardiovasculares, de obesidad, de diabetes, etcétera. Entonces, existen factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, dentro de los no modificables vienen la edad, el género y los heredofamiliares. Entonces, si tú eres una paciente que tienes una mutación en el gen BRCA, eso quiere decir que tienes entre un 20 y un 40% de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Y entonces, todos los días puede existir la posibilidad de que la segunda reacción que se requiere para la mutación del otro gen se presente, y de ahí en adelante empiezas a tener tú una proliferación aberrante de células cancerígenas. Entonces, entre más tiempo viva la gente, y la gente está viviendo más tiempo porque ya no se mueren al primer infarto. Yo tengo familiares con 7 stents. Aunque sea mi tío, ya se vio haber muerto 7 veces. Entonces, realmente, ese tiempo que están viviendo las personas basado en lo bueno de la tecnología, lo único que hacen es que continúen incrementando y que continúen apilando factores de riesgo que eventualmente, pues, puedan desarrollar una neoplasia. Por eso es que entre más avance la ciencia, más va a vivir la gente, y entre más viva la gente, más expuesto al humo del tabaco, contaminantes, el alcohol, y por lo tanto existe mayor riesgo de presentar cáncer. Ese es el motivo. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué opinión le merece el medicamento natural VitaHealth? Se está utilizando indiscriminadamente previo escaneo del cuerpo. A ver, denme un segundo, por favor. ¿Por qué no VitaGer? ¿Cómo era VitaGer? A ver, lo voy a buscar acá en mi celular. VitaGer. ¿O cómo se escribe? Aquí dice Vital, Health. Ok, VitaHealth, aquí está. Ok. VitaHealth. Excelente producto, ingredientes. Ok, la cosa está muy fácil. Cualquier cosa, VitaHealth suplementos. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si ustedes quieren saber si es real o no, ¿ok? Ustedes le ponen VitaHealth y le ponen PubMed, y ahí van a venir los estudios que demuestran si algo funciona o no funciona. Ahora, punto número 1, es un suplemento. La palabra suplemento te deja vender prácticamente lo que tú quieras, porque un suplemento al final siempre tiene la leyenda: cualquier complicación y efecto secundario es responsabilidad de la persona que lo consume. Automáticamente, cuando tú ya no pones tu nombre y tú no eres responsable de lo que puede suceder, como con los medicamentos que puedes demandar, automáticamente ya se empiezan a ver las cosas de manera extraña. Una, se los repito nuevamente, si existe una sola enfermedad en este mundo que hace que la gente compre cualquier cosa con la intención de mejorar un poco, es el cáncer. Entonces, la realidad es que un fármaco no es, por lo tanto, no está en el arsenal de medicamentos que yo manejo, que sé cómo funcionan, efectos secundarios, entre otros. Sin embargo, hoy en día ningún suplemento está indicado para potencializar el efecto de las quimioterapias, reducir el tumor, etcétera. Entonces, muy probablemente va a ser algo similar al famoso Inmunocal, que tampoco sirve absolutamente para nada. Pero lo voy a leer y ya les podré dar más información.
Es así como finalizamos la fase de preguntas y respuestas. A nombre de la presidenta del Colegio Sonorense de Enfermeras, la doctora Karina Hernández Flores, agradecemos su gran apoyo. Esperando no sea la última vez, le haremos llegar su constancia, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias, se lo agradezco y como les dije, para mí fue un honor, para mí fue un orgullo hablar un poquito de los temas que manejamos y estoy totalmente agradecido con la oportunidad y sobre todo con las ganas que tuvieron de estar aquí presentes durante esta larga hora. Les agradezco mucho nuevamente y como bien lo comentó usted y como lo comenté yo anteriormente, espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, recordarles que el link de registro para su asistencia ya está en el chat. No olviden registrarse para ser acreedores a su constancia. Eso es a todos por su presencia y por ser parte de esta sesión oncológica mensual. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.